chicos y chicas, en esta ocasión les voy a dar la continuidad del pantalón básico. ¿Qué podemos hacer con un pantalón básico y sus diferentes largos? Y aquí les presentaría el primero. Pero antes les voy a mencionar que es importante para ya hacer lo que vamos a hacer los tipos de largo de pantalón, hay que poner el margen de costura, que son muy importantes, y las claves y marcas. Las claves y marcas aquí pues es igual que el pantalón, lo que son el hilo, el pantalón delantero, pantalón trasero y la talla. Eso es lo más importante para un pantalón y no se diga lo que es el hilo de la tela, ¿ok? ¿Qué vamos a utilizar? En esta ocasión tenemos que utilizar lo que es el pantalón básico, que lo tenemos ya en papel Craftsena y solamente lo colocamos para marcar. ¿Qué vamos a marcar? El pantalón se marca todo el contorno del pantalón. Déjenmelo poner un poquito más hacia adentro. Vamos a ver que quepan los dos pantalones porque son dos los que vamos a utilizar, que es el pantalón trasero y el pantalón delantero, ¿ok? Aquí lo podemos meter un poquito más, así, de esta manera, y vamos a marcar lo que es el pantalón, todo su contorno, ¿ok? Marcamos todo el contorno del pantalón delantero con la pinza, es importante que pongamos lo que es la pinza, todo alrededor, ¿ok? Aquí vamos a tener una pequeña pausa para ver dónde va a ser mi largo del pantalón. El tiro hacia la rodilla tenemos que dividir a la mitad. Y ese sería la mitad, esta parte de aquí sería el short. Recuerden que es importante que marquemos hasta la rodilla, ¿sí? Marcamos la rodilla y se divide a la mitad para sacar lo que es la altura que queremos. Igualmente vamos a marcar de la rodilla todo el contorno de nuestro pantalón trasero junto con la pinza, el tiro hasta la rodilla, ¿ok? Ya teniendo esos dos, sabemos que del tiro hacia la rodilla se saca la mitad para poder hacer lo que es el pantalón short o el pantalón corto, que en algunos lados le dicen. Se divide, como les digo, es importante la cinta métrica para sacar nuestra medida. Lo mismo de aquí a acá. Sacamos nuestra medida, deben de ser lo mismo de este lado que de este lado, ¿ok? Y lo mismo aquí. Aquí ya se me despegó. Fallas técnicas. Aquí marcamos igual. Lo mismo que me da de la entrepierna, me tiene que dar del costado. Este es el costado de mi otro pantalón y la entrepierna. ¿Sí? Donde va el tiro es la entrepierna. Ahora ya no necesitamos, bueno, ya debemos de marcar lo que es la pinza. La pinza. Y podemos quitar nuestro molde básico en papel Craftsena para poder seguir haciendo lo que es el procedimiento, ¿ok? Ya sacamos la mitad, unimos aquí, que no se nos olvide algo muy importante, como marcar las pinzas, las vamos a marcar en rojo o en otro color para que se pueda trabajar, ¿ok? Entonces lo hacemos, las pinzas, las marcamos. Lo que es
ahí está marcada, ¿sí? Este es el hilo. Y después aquí lo vamos a marcar en la parte de aquí porque así lo vemos dónde está la mitad de, bueno, dónde está nuestro hilo. Y aquí lo marcamos, ¿ok? Vean cómo quedaría el hilo de la tela. Y ahora hacemos una unión, ¿ok? Unimos el hilo. Eso es muy importante para nuestro short, ¿ok? Ahora vamos a marcar el hilo del trasero, ¿ok? Y lo mismo aquí, hacemos esto para que sea más fácil. Recuerden que estamos haciendo el short, así es que nada más se marca en la parte de arriba. El hilo es importante. Y fíjense aquí, estamos viendo que el hilo es diferente al del trasero al delantero, ¿ok? ¿Qué nos está haciendo falta ahí? Ya marcamos nuestro hilo de nuestras claves y marcas y ahora va, ¿qué es pantalón delantero? ¿Cuál es el pantalón delantero? Si nosotros no solo ponemos, ¿cómo vamos a saber cuál es el pantalón delantero? Pues es este, ¿sí? Pantalón delantero. Como un tip, es el que tiene el tiro más corto. Ahora este sería el pantalón trasero, ¿ok? ¿Qué nos está haciendo falta aquí de acuerdo a nuestras claves y marcas? Ya tenemos el hilo de la tela, ya tenemos el delantero, ya tenemos el trasero. Ahora nos falta la talla. La talla es la T. ¿Qué talla estamos trabajando? Bueno, recuerden que en el video anterior estamos haciendo el básico talla 9. Y aquí lo dice nuestros moldes, ¿ok? Ahora vamos a poner talla 9. Y ya con eso podemos decir que las claves ya las llevamos a nuestro molde que estamos haciendo, ¿ok? Que es el short, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues el margen de costura. El margen de costura, aquí como podrán ver, lo ponemos que la cintura es 1 centímetro. En la parte de acá arriba le ponemos 1 centímetro. Aquí es 1 centímetro. En lo que es el costado, recuerden que este es el costado, es 1,5, 1,5, 1,5 y así nos vamos. 1,5, ¿ok? Hasta acá abajo es 1,5. ¿Sí? Ahora el otro costado. Recuerden que estamos haciendo tanto el delantero como el trasero, ¿ok? Y ya le ponemos así su aumento de costura de 1,5. Recuerden, es el costado y 1 centímetro la cintura, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue después? El costado, la entrepierna. Esta es la entrepierna, donde está el tiro y el arco. Ahí es 1,5 también. Vamos a hacerlo a 1,5. Luego me dice dobladillo 3 centímetros. El dobladillo es en la parte de acá abajo, ¿sí? 3 centímetros. Y unimos, ¿no? Aquí es, recuerden otra vez, es la entrepierna, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 y 3 centímetros el tiro, ¿ok? 3 centímetros. El dobladillo, el tiro no, perdón. El dobladillo, ¿ok? Ahora lo vamos a unir. Vamos a unir lo que le dimos el margen de costura, que es el dobladillo y el costado, ¿sí? Como ya tenemos punteada, lo podemos hacer así o usar nuestras reglas de la cadera, ¿ok? ¿Qué nos está haciendo falta? Si se fijan, nos está haciendo falta el tiro. En la parte de el tiro es 1 centímetro lo que lleva de costura. Entonces 1 centímetro es lo que le vamos a poner al tiro. ¿Por qué lo dejé al final? Bueno, les voy a explicar. Lo que pasa es que el tiro tiene una ligera curva y yo les digo que es 1 centímetro. No lleva 1,5 como lleva el costado ni la entrepierna, porque lleva una ligera curva que si yo le pongo más margen de costura a la hora de confeccionar,
en esta parte de la curva se nos hace un poco torcida la tela. Por eso es ponerle nada más 1 centímetro de margen de costura, lo que es el tiro, ¿sí? En el tiro solo va 1 centímetro. En las medias curvas podríamos decir que es donde se le debe de poner 1 centímetro, como la sisa, y en esta ocasión el tiro. El costado no, sí lleva un poco de semicurva por lo de la cadera, pero es realmente ahí sí es necesario ponerle 1,5, ¿sí? En la costura. Bueno, y si se pueden dar cuenta, aquí ya podemos tener nuestro short terminado con nuestro margen de costura. Ahora yo les voy a mostrar cómo quedaría ya sin tantas líneas nuestro molde básico en papel Craftsena, cómo lo podemos utilizar ya en papel Craftsena para una confección. Y así quedaría en papel Craftsena con el aumento costura y sus claves y marcas y la pinza. Eso es como debería de quedar ya terminado completamente este molde, ¿ok? Que vendría siendo el short en talla 9. Espero que les guste, que compartan, que le den like y que se suscriban. De verdad que es muy importante para mí que se suscriban. Gracias.